Dios y Padre que estás en los cielos, una vez más te damos gracias, te damos la gloria, la honra. Solo tú, Señor, eres digno de recibirla. Gracias por permitirnos estar aquí, Señor, en tus atrios. Te suplicamos por los méritos suficientes de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, que nos asista, Señor, con poder desde lo alto y que este sermón sea de gran bendición y edificación para nosotros, tus siervos, y que tu nombre sea exaltado y glorificado. Por favor, que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ayude a apropiarnos de las verdades de tus palabras y también, Señor, a ponerlas por obra. Por favor, ayúdame a mí a poder exponer tu palabra con fidelidad y guárdame, Señor, de el error y de la herejía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos queridos, por favor acompáñenme a Romanos. Romanos, vamos a seguir con nuestra serie de sermones expositivos. Romanos capítulo 7. Leeremos los versículos del 14 al 25, en este que es el sermón número 30 de esta serie de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Le pido por favor, como siempre, que apenas lo consiga, se coloque sobre sus pies para que reverenciemos la bendita palabra del Señor. Dice Romanos capítulo 7, versículos 14 al 25. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo también con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, después de habernos enseñado en los primeros 13 versículos las profundas verdades doctrinales sobre la ley, sobre el pecado y la gracia en los capítulos también anteriores de esta carta, ¿cierto? Él en estos momentos hace una pausa y una pausa tajante. Y él aquí no está hablando quizás como un teólogo frío, distante de sus oyentes, ¿cierto? Sino que él abre su corazón y nos muestra lo más íntimo de sus luchas. Él muestra su alma al desnudo. Y esos versículos que acabamos de leer, digamos que son los más humanos que podemos encontrar en todas las cartas de Pablo, pero a la vez los más santos de toda la escritura. ¿Por qué? Porque nos revela que existe en la vida de todo creyente una tensión que es real. Todo creyente fiel y genuino experimenta esta tensión que el apóstol Pablo acaba de describir y que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Hermanos, todo aquel que ama a Dios con todo su ser desea agradarle, pero al mismo tiempo ese creyente siente dentro de sí, dentro de lo más profundo de sí, una fuerza que es bastante persistente, y esa fuerza es el pecado, que aún, como lo veremos claramente, no se ha extinguido del todo. Muchos, lamentablemente, tienen una idea errónea
de que la vida cristiana quizás es una escalera ascendente al cielo, donde no tendremos tropiezos, que será un camino fácil, donde una vez aceptamos a Cristo, ya el pecado va a desaparecer como mágicamente. Muchos, tristemente, tienen ese ideal de la vida cristiana. Pero la realidad, hermanos, es otra. Y Pablo nos enseña que incluso el más maduro de todos los creyentes, como por ejemplo el más maduro quizás de los apóstoles, como el caso de Pablo, fue el hombre que escribe estos versículos del Nuevo Testamento y que libraba una guerra diaria, libraba una lucha diaria constante con su propia naturaleza pecaminosa. Por eso les hablo de que estos versículos quizás son los versículos más humanos de la vida del apóstol Pablo, porque nos deja ver a nosotros que la lucha es real y que él no estaba exento tampoco de esa lucha. Esos pasajes entonces están muy lejos de ser quizás un lamento de derrota, un lamento de desesperanza, aunque a veces son un poco complejos de entender por la forma en que Pablo habla acerca de este contraste entre la ley y el pecado. Pero es más bien, y lejos de ser un lamento de derrota, es una confesión honesta de un hombre que ama al Señor, que cree en el Señor, que tiene su esperanza en Él, pero que vive una realidad de guerra espiritual, de lucha diaria contra el pecado. Cuando Pablo exclama, miserable de mí, que por cierto ese es el título que llevará nuestro sermón en la mañana de hoy, miserable de mí, él no está cayendo de alguna manera en una desesperación existencial o en una depresión. No, sino que él está reconociendo que fuera de Cristo no existe alguna posibilidad de liberación posible. Y esa exclamación nos sirve de puente para el glorioso evangelio que predicamos. ¿Por qué? Porque para nosotros podernos fortalecer, debemos abrazar el evangelio de nuestro Señor con todo nuestro corazón, porque Él en su evangelio promete precisamente esto, libertarnos de este cuerpo de muerte y darnos la victoria final. Pero recordar que esa victoria final aún no ha llegado. Lo hablábamos del ya, pero todavía no. Aún, ¿eres salvo? Sí, pero aún tienes que librar una batalla. Sabes que la guerra al final ya la ganó el Señor, por ende tú también la ganaste. Pero diariamente debemos luchar, debemos batallar. Como dije, nuestro sermón lleva como título Miserable de mí, y lo vamos a estudiar bajo 3 puntos. El primero de ellos es la realidad del conflicto interior. Existe un conflicto interior para todo creyente y lo veremos en los versículos 14 al 17. En segundo lugar, también Pablo nos va a mostrar que la carne es impotente, la impotencia de la carne, versículos 18 al 24. Y por último, la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús, versículos 24 y 25. Esos serán nuestros 3 primeros o nuestros 3 puntos en la mañana de hoy. La realidad del conflicto interior, la impotencia de la carne y la esperanza gloriosa en Cristo. Desarrollemos entonces nuestro primer epígrafe. La realidad del conflicto interior. Lea nuevamente conmigo los versículos del 14 al 17, en esto que a veces parece una especie de trabalenguas, pero que veremos que no es tan difícil como a veces pensamos. Dice el apóstol Pablo, versículos 14 al 17. Porque sabemos que la ley es espiritual, primer punto, que ya ha venido defendiendo Pablo en los versículos anteriores. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. El apóstol empieza este segmento de alguna forma con una declaración que establece ese campo de batalla que hemos venido mencionando. Él dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
La vida cristiana no es un paseo triunfal. La vida cristiana es un peregrinaje con muchas luchas, no estamos exentos de ella, sino que es un campo de batalla donde la santidad que tiene todo creyente, recuerden, todo creyente es santo, y que esa santificación va a ir en progresión en la medida en que nosotros vayamos avanzando en el camino de la fe. Pero es cierto que el creyente es santo, pero también, hermanos, tiene una lucha con un remanente de pecado que aún sigue vivo. Y pienso que la gran parte de nuestras derrotas es pensar o pretender de que el pecado ha muerto en nosotros. Hay un remanente de pecado que se enfrenta a diario con nuestra santidad. Esta es la realidad honesta que el apóstol Pablo expone aquí en este capítulo 7 de Romanos. Un pasaje que de alguna manera resuena con el clamor de cada creyente que tiene esa lucha y que gime por la santidad. Todos nosotros que amamos al Señor deseamos ser más santos. Todos nosotros que agradamos, buscamos, que creemos en el Señor, buscamos agradarle de mejor forma. Y noten cómo Pablo nos ofrece esa ventana de su propia experiencia. No habla de nadie, él habla de sí mismo. No para excusar, por supuesto, el pecado, sino para ilustrar la persistencia de ese conflicto interior en el corazón de un hombre regenerado. Porque Pablo comienza su lamento con una declaración que establece el tono del pasaje. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y es crucial que entendamos algo aquí, porque noten que no está hablando a inconversos. Pablo no está hablando de los no creyentes. Pablo está hablando a hombres regenerados que no son indiferentes a su transgresión, es decir, personas que les duele pecar. Por lo tanto, no está hablando de inconversos, por el contrario, es la voz del creyente cuya alma ha sido iluminada por el Espíritu Santo y que por lo tanto detesta el pecado que él antes abrazaba. El hombre natural, por supuesto, no se va a doler de su condición caída, pero el regenerado, hermanos, siente un dolor agudo, un anhelo profundo por la pureza de la ley de Dios y todo lo que ella demanda. La ley es en esencia, como lo hemos venido enseñando en sermones anteriores, un reflejo de la santidad y de la perfección divina. Eso es la ley. Es buena, es justa, es santa, es pura. Entonces, como ya lo hemos enseñado, el problema no reside en la ley, sino en el hombre. Y el apóstol Pablo contrasta la perfección de la ley con su propia debilidad al confesar: yo soy carnal. Yo soy carnal. No utiliza el tiempo pasado. Así que no pensemos que él, ahora creyente, dice: yo era carnal. Él dice claramente, él dice: yo soy carnal. Este es mi presente. Soy carnal. Y esa es la paradoja de la vida cristiana. Porque aunque nosotros hemos sido efectivamente liberados de la condenación del pecado y hemos sido justificados por la fe, todavía sentimos la presencia persistente de una influencia dentro de nosotros que nos incita a pecar. Y esta tensión, en lugar de una guerra interior entre lo que el espíritu desea hacer y lo que la carne desea hacer, acaba de alguna manera decidiendo, tomando el curso de lo que hacemos diariamente. Todos los que estamos aquí, absolutamente todos, tenemos esa lucha diaria. La lucha contra el pecado, todos los días. Y el núcleo de este dilema se resume en una frase con la que todo cristiano puede identificarse. Noten el versículo 15. ¿O no nos ha pasado? Dice Pablo: porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Esta es la experiencia cristiana más honesta y más frustrante que puede existir. Lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El creyente genuino, habiendo sido transformado por la gracia, ama la ley de Dios y por supuesto desea agradarle en todo. Sin embargo,
se enfrenta constantemente a esa cruda realidad de que sus acciones a menudo no reflejan ese amor y ese deseo que tienen en su corazón por servirle y agradarle al Señor. Ese clamor de un alma que sí, conoce el bien, conoce lo que es bueno, conoce lo que la ley le demanda, pero se topa de bruces con la fuerza del pecado, hermanos, que aún residen en nuestra naturaleza caída. Por eso nos cuesta y nos cuesta mucho. Por eso Pablo llega a una conclusión, noten el versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y bueno, lo primero que pensamos al escuchar esto de Pablo, ¿será que Pablo se está excusando? ¿Será que Pablo está evadiendo su responsabilidad frente al pecado, diciendo, no soy yo quien peca, sino el pecado que mora en mí? No, hermano, por supuesto que no. Él no está dándonos una excusa para la irreprensibilidad moral, no. Sino que él está reconociendo de una manera profunda de que el principio del mal todavía está presente como un invasor en el territorio de su ser redimido. El creyente no vive practicando el pecado como estilo de vida, eso lo sabemos. Pero sí siente su constante asedio, su tentación, todos los días. Todos los días. Es verdad, su mente ha sido renovada. Sí, está alineada con los postulados del Señor, con la ley de Dios, pero su cuerpo, su carne todavía pertenece a esta creación caída y por supuesto está gimiendo por su redención final, como lo dice más adelante, o como lo va a decir el apóstol Pablo más adelante en Romanos 8. Y esa verdad nos enseña la necesidad diaria de que nosotros como creyentes debemos de alguna forma estar entregados a la disciplina espiritual. ¿Por qué? Porque este Romanos 7, donde Pablo nos está exponiendo su corazón y mostrándonos la realidad de nuestras luchas, nos va a llevar después a Romanos 8, donde nos va a recordar que en el Espíritu podemos hacer morir las obras de la carne. Cada día el creyente debe someter sus pensamientos, su voluntad, su cuerpo al control del Espíritu Santo mediante la oración, mediante el estudio de la palabra, mediante una obediencia consciente. Esto que voy a hacer agrada al Señor. Esto que estoy pensando agrada al Señor. La lucha persistirá hasta que Cristo regrese, eso sabemos, y nos libere por completo de nuestros cuerpos del pecado y nos dé cuerpos glorificados. Pero mientras tanto, hermanos, nosotros caminamos por fe, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo que nuestras fuerzas son insuficientes, porque nuestra fuerza depende de su fuerza, la fuerza del Señor. Decía Juan Calvino en su comentario sobre este capítulo, Juan Calvino dice, la gracia no destruye la naturaleza caída, sino que la perfecciona. Sin embargo, en este estado mortal, la gracia siempre se encuentra con la resistencia de la corrupción remanente. Noten eso. Entonces, hermanos, no podemos olvidar, perder de vista de que nuestra vida cristiana es y va a ser, mientras estemos en este cuerpo de pecado, una guerra constante, una guerra en la que la victoria final, sí, ya está asegurada en Cristo, como lo cita Calvino, pero nos lleva a considerar de que siempre debemos estar alerta porque la carne es impotente, y eso nos lleva a considerar nuestro segundo punto, la impotencia de la carne. Versículo 18 al 23. Dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Cómo así, Pablo? Pablo dice, porque el querer el bien está en mí. Sí, yo lo anhelo, pero el no hacerlo. Pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí.
Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es interesante porque esta lucha que describe el apóstol Pablo aquí en Romanos 7, alguien podría pensar que es un mero reconocimiento de debilidad, pero en verdad es una profunda confesión de la impotencia radical de la carne humana. ¿Para qué? Para tratar de producir santidad por sí misma. Pablo profundiza en la realidad del corazón regenerado con una declaración que desnuda nuestra incapacidad inherente. Por eso Pablo dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el bien que está en mí, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿será que nuestro deseo por agradar a Dios no es genuino? Cierto que sí, genuino. Nuestro deseo por servirle y agradarle no es noble. Sí, usted no tiene la intención de servirle de mejor manera al Señor. Cierto que sí. Pero lo que dice Pablo es, por muy buenas intenciones y por muy fuerte que sean tus anhelos por servirle al Señor, pero confías en tus propias fuerzas para lograrlo, el fracaso estará garantizado. Eso es lo que nos está diciendo en otras palabras. El problema central es que la carne no puede reformarse. No puede reformarse. Su naturaleza caída exige una muerte diaria, como el mismo Señor Jesucristo lo advirtió, en Mateo capítulo 26, versículo 41. El Señor dijo, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la disciplina humana, aunque necesaria, es insuficiente para poder vencer el pecado. Claro, se levantará el legalista que intenta lograr la santidad mediante el propio esfuerzo y el cumplimiento de reglas, y ese camino no solo lo va a conducir a la frustración, sino que también lo va a conducir al orgullo. Pero el cristiano verdadero, en cambio, aprende que la victoria no se gana con fuerza de voluntad, sino que se gana con una dependencia humilde y constante en el Espíritu Santo de Dios. Y Pablo describe esa dinámica interna con la operación de dos leyes. Pablo habla de dos leyes. Él habla de una ley, que es la ley de Dios, a la cual él ama, él se deleita en ella, que de hecho se somete a la ley de Dios en su mente renovada. Pablo se somete a ella en su mente, pero dice inmediatamente, pero por otro lado, esta ley, encuentra otra ley, la ley del pecado. Una fuerza rebelde que opera en sus miembros y que constantemente se está oponiendo a la voluntad del Espíritu. Esta no es la descripción, hermanos, de una persona con una doble vida. Y yo quiero que entendamos esto hoy. Esto que vivía el apóstol Pablo es lo que tú y yo vivimos diariamente. Por eso muchas veces nos sentimos como los más hipócritas del mundo, como si nosotros no fuésemos salvos. No es una doble vida lo que está manifestando Pablo aquí, sino una persona con una doble naturaleza, por decirlo de esa manera. La vieja naturaleza heredada de Adán y la nueva naturaleza impartida por Cristo. Las batallas entonces son incesantes y se manifiesta en las realidades más cotidianas de la vida espiritual, todos los días. Por ejemplo, cuando usted como creyente anhela orar, ¿qué pasa? Usted quiere orar con fervor y encuentra que la carne lo distrae con trivialidades. Usted no logra concentrarse para tener una oración. ¿Por qué pasa eso?
por esta verdad. Cuando usted desea servir con humildad, inmediatamente se levanta el ego que intenta llevarlo al orgullo y opacar y pisotear ese servicio humilde que usted quiere hacer. O cuando usted busca amar a alguien incondicionalmente, inmediatamente se levanta aquel resentimiento o aquella ofensa que esa persona le dio o le hizo, inmediatamente trata de opacar ese amor incondicional que usted le quiere dar, etcétera. Y así podemos seguir nombrando muchas luchas que diariamente tenemos. Podemos citarle la escritura, vamos a leer la escritura y nos dormimos. Pero claro, no nos dormimos cuando nos vemos una película, pero vamos a leer la Biblia y nos quedamos dormidos. Vamos a orar y no queremos, nos distraemos, etcétera. Todo esto, hermanos, no es que le pase a usted porque usted no sea creyente, todo lo contrario. Le pasa porque usted es creyente y hay una lucha real, una lucha dolorosa, que quiero aclarar. Esa lucha no es una señal de derrota, sino es todo lo contrario, es la evidencia irrefutable de que usted está vivo espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque los muertos espiritualmente no luchan contra el pecado. Así que dele gloria a Dios porque usted está en esa lucha, porque es evidencia de que usted está vivo espiritualmente y la está dando esa lucha. Los muertos espiritualmente no pueden luchar, sino que hacen, conviven cómodamente con el pecado. Pero solo aquellos a quienes el Espíritu Santo de Dios ha regenerado son los únicos que viven este conflicto que Pablo vive aquí. Si un creyente siente dentro de sí esta guerra, hermanos, no debe desesperarse, porque significa que el pecado, entienda, ya no reina en usted como antes sí lo hacía. Aunque todavía usted tenga esa lucha, usted debe siempre tener presente de que ese pecado o el pecado no es su amo. Por eso Pablo concluye este segmento de la carta señalando: veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Repito, la carne no se reforma. No se reforma. ¿Qué hacemos con la carne? Se crucifica. Por esa razón, el mandamiento diario es ineludible. Si alguien quiere venir en pos de mí, dice el Señor, ¿qué debemos hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ese es tomar su cruz, es crucificar nuestra carne diariamente, negándonos a nosotros mismos. La victoria entonces no proviene de ninguna manera de negar la existencia de esa lucha que tenemos. No pensemos que por creer o pretender de que esa lucha no existe, de que esa lucha no es real, entonces ganaremos. No es negando la existencia de esa lucha, sino abrazándola con humildad, reconociendo que la fuerza para vencer no reside en nosotros mismos, sino únicamente en la gracia y el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, yo pregunto, hermanos, ¿sí tenemos esa comprensión de nuestra impotencia? ¿En verdad? ¿Sí sabemos y comprendemos la impotencia de nuestra carne? Porque en nuestra práctica o nuestra vida práctica esto es vital. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nos va a llevar siempre a recordar nuestra redención diaria. Recordar todo lo que el Señor hizo por nosotros todos los días. Al despertar cada mañana, el creyente debe tomar la decisión consciente. ¿De qué? De no proveer para los deseos de la carne, como lo va a explicar el apóstol Pablo más adelante. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? No proveer para los deseos de la carne.
¿Qué implica eso entonces? Implica, hermanos, todos los días autoexaminarnos, implica todos los días encontrar todas esas áreas de debilidad que tenemos y someterlas a la autoridad del Espíritu Santo. Si usted tiene problemas con el alcohol, usted evite exponerse a sitios donde esté relacionado con el alcohol. Si usted tiene luchas con la pornografía, usted debe evitar estar exponiéndose a sitios donde se vea la pornografía. Si usted tiene luchas, no sé, con otras cosas, usted debe evitar esas cosas. Y de esa manera no proveemos para los deseos de la carne. Hermanos, esto es la realidad de la vida cristiana. Es la lucha. No se trata de intentar más arduamente en vencerlo por nuestras fuerzas, sino de depender más y profundamente del Espíritu Santo que mora en nosotros para poder hacerlo. Pero sí tenemos una responsabilidad. ¿Cuál? No proveer para los deseos de la carne. Y al enfrentar la tentación, entonces, en vez de confiarnos y decir, no, yo soy fuerte, yo puedo llegar allá donde está mi amigo que está tomando trago y tengo problemas con el alcohol, yo soy fuerte, yo le voy a decir que no, no va a pasar nada. No, terminarás cayendo, porque en lugar de confiar en tu voluntad, debes más bien aplicar, clamar a Dios en su gracia soberana, recordando que su poder es el que se perfecciona en nuestra debilidad. Entonces, si reconocemos cuáles son nuestras áreas débiles, si reconocemos cuáles son nuestras luchas, responsablemente debemos hacer es apartarnos, huir, como le decía el apóstol Pablo a Timoteo. Huye, huye. ¿Por qué? Porque dice Pablo, miserable de mí. Afortunadamente y para la gloria de Dios, la esperanza no reside en nosotros, sino en Cristo. Y eso nos lleva a considerar nuestro último punto, la esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Pablo dice en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Miren, este es el clímax o el cierre de esa poderosa sección de Romanos 7. Y cualquiera podría pensar que Pablo está simplemente reconociendo una derrota, pero no es así. Es todo lo contrario. No es un gemido de derrota sin esperanza, sino que es un clamor muy agudo que abre la puerta a la gracia redentora. Tras describir toda esta tortuosa batalla que Pablo está viviendo, ¿cierto? Entre la mente renovada y la carne persistente, el apóstol Pablo condensa esa agonía en una exclamación poderosa. Miserable de mí. ¿Acaso no tengo esperanza? ¿Acaso no tengo salvación? ¿Qué me va a librar de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede ayudar en mi lucha? Este grito no es un alarido allí desesperado, como quizás alguien pensará. Un hombre que ha perdido la fe y está desesperado buscando ayuda. No, es una confesión honesta de una persona impotente que ha hecho todo en sus propias fuerzas y no lo ha logrado. Porque eso es lo que Pablo ha hecho hasta acá. De todo en sus propias fuerzas, echando mano de su conocimiento, echando mano de sus prácticas religiosas, echando mano de todo lo que él podía o lo hacía sentirse un poco fuerte. Él hizo todo lo que él pudo en sus fuerzas y termina simplemente confesando, no puedo, soy impotente. Es allí precisamente cuando reconocemos nuestra impotencia, cuando reconocemos nuestra incapacidad, que se abre la puerta a la entrada de la gracia.
Solo cuando el ser humano, hermanos, deja de confiar en sí mismo, deja de confiar en sus métodos, deja de confiar en su disciplina, deja de confiar en su moralidad, deja de confiar en sus fuerzas y reconoce su bancarrota espiritual, su total incapacidad, entonces sí está listo para clamar por un Salvador. Esta es honestidad, pero no cualquier honestidad de Pablo, es una honestidad brutal, la de Pablo. Brutal. Y es allí donde el Evangelio brilla con la luz más hermosa y más poderosa. No hay salvación en nuestras fuerzas, sino solo en la suficiencia de Cristo. Solo cuando reconocemos esa miseria radical que vivimos, que tenemos, entonces podemos abrazar esa misericordia perfecta, esa gracia maravillosa. Entonces la respuesta de Pablo a su propia pregunta. ¿Cuál es la propia pregunta? Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La respuesta de Pablo a su propia pregunta no se hace esperar, porque nos muestra nuevamente ese contraste que define la experiencia que todos vivimos como cristianos. Pasa del lamento a la alabanza, del abatimiento a esa esperanza que es inquebrantable. Dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Hermanos, no sé si alcanzan a notar esa transformación. Él abre su corazón y deja ver todo lo que lucha en este cuerpo de pecado y luego pasa a una alabanza gloriosa. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Entonces vemos esa misma persona que se siente miserable por su cautiverio interno en la que incesantemente se levanta gratitud y gozo, porque así nos sentimos. Cuando usted peca, ¿qué siente? Tristeza. Tristeza, dolor, decepción. Lo primero que hacemos es, ¿será que soy creyente en verdad? ¿Será que soy creyente o no seré más bien un hipócrita que está jugando a ser cristiano? Pablo nos muestra que sentirte así es evidencia de que estás en Cristo, te duele el pecado, porque Cristo es la única respuesta a nuestra guerra interna. En Él, la condenación eterna desaparece, porque ahí hay dos realidades, y es la lucha contra el pecado, y muchas veces no tenemos seguridad de salvación, que son dos cosas distintas. Una persona es salva, pero muchas veces no tiene seguridad de salvación, pero no significa que no sea creyente. Pero hay otra realidad también. Hay muchas personas que tienen seguridad de salvación, pero en verdad no son creyentes. Se sienten seguros que son creyentes, pero evidencian es que se complacen en su pecado. Lo que hablamos de la diferencia entre cometer pecado y practicar pecado. El que practica el pecado se deleita en él, está conforme con él, vive cómodo con él. Pero el que comete pecado, le duele ese pecado. Le duele porque le ha fallado a su Señor. Entonces el poder del Espíritu Santo se hace disponible entonces para capacitarnos para vivir en obediencia, porque por nuestras fuerzas no podemos. Así que lo que la ley, por su santidad, no podía hacer debido a nuestra carne pecaminosa, Cristo lo logró. ¿Mediante qué? Mediante su obra redentora. Él nos libró del dominio esclavizador del pecado y de alguna manera nos confirió una nueva identidad en su victoria. Pero recordemos algo, hermanos. Hoy el apóstol Pablo nos enseña que aunque vivamos, o mientras habitemos en este cuerpo mortal, la lucha no va a desaparecer.
¿Escucharon bien? La lucha no va a desaparecer, sino que por el contrario, la lucha persistirá, porque la ley del pecado seguirá insistiendo, resistiendo en nuestros miembros todos los días, pero no estamos solos. La esperanza del creyente es segura hasta su redención final. Recuerden, tienes muchas batallas que librar, pero no olvides que ya la guerra la ganaste en Cristo. Eso es lo que debemos siempre recordar. Llegará un día en donde por fin estemos en gloria, ya no con este cuerpo de muerte, sino que este cuerpo de muerte será transformado en un cuerpo glorificado. Así que ya no habrá más entonces más guerras, más luchas, más dolor, más lágrimas, más pecado, ni tentaciones. Y esa expectativa gloriosa es la base de la declaración triunfal que nos muestra el apóstol Pablo y que va a abrir el próximo capítulo, en el capítulo 8, diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque luego de haber explicado todo esto que hemos visto en el capítulo 7, va a decir esa gloriosa verdad. Porque la victoria final del creyente no se basa en su obediencia perfecta o en su santidad sin mancha en esta vida, sino en su unión inmutable con Cristo, como lo hemos visto sobre la unión con Cristo. Así que, hermanos, ¿qué nos enseña este pasaje? Muchas cosas. En primer lugar, nos enseña que la humildad radical y la fe constante siempre deben ir delante de nosotros. Cuando nos sintamos abrumados por nuestro pecado y por nuestro fracaso moral que nos pasa cada vez que fallamos, entonces la respuesta no está en intentar ser más fuerte, sino correr más rápido hacia la cruz. Cuando pecas, cuando te frustras, el camino no es esconderte, no es huir, no es apartarte, es correr a la cruz. Debemos hacer del clamor que nos muestra Pablo aquí: miserable de mí, ese trampolín hacia la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando confesamos, repito, nuestra incapacidad. Confesamos nuestra debilidad. Entonces, no solo le pasó a Pablo y a nosotros, no. Nos pasa a todos. A todos nos pasa. Todos lo vivimos diariamente de una manera u otra. Porque todos tenemos nuestras propias luchas, nuestras distintas tentaciones, todos los días. Decía Martín Lutero en su comentario sobre la justificación por la sola fe, dice Martín Lutero: el gemido de Romanos 7:24 no es el grito de un hombre que parece en su desesperación, sino el grito de un hombre que, viendo su incapacidad total, se lanza de cabeza a los brazos del único libertador. Es el grito que precede al triunfo de la fe. La miseria, dice Martín Lutero, es el camino a la misericordia. Y de hecho lo vemos cuando el Señor nos muestra al fariseo y al publicano. Uno sale justificado, aquel que ni siquiera quería levantar la cara, diciendo: sé propicio a mi Señor, mientras que el otro ni siquiera su oración es escuchada, porque el Señor dice: oraba consigo mismo, no oraba con Dios. El publicano oraba consigo mismo diciendo: Señor, te doy gracias porque yo no soy como este. Hermanos, que no nos pase algo, que no nos pase igual. El Señor conoce cada rincón, el más íntimo de nuestro ser. ¿Qué podemos ocultarle al Señor que Él no sepa? Entonces mi pregunta es: ¿a dónde más iremos?
¿A dónde más iremos? Recuerden, Cristo no vino a buscar fuertes. Él no vino a buscar autosuficientes. Él no vino a buscar justos. Él vino a buscar a los quebrantados, a los necesitados, a los débiles. Solo Él, hermanos, puede transformar nuestra miseria en adoración. Así que exclamemos siempre, miserable de mí, para que corramos a la cruz, inmediatamente digamos, gracias te damos Dios por Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Que el Señor Jesucristo bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por hacernos hoy, Señor, entender que el camino más claro hacia el fracaso y hacia el orgullo es intentar vivir la vida cristiana en nuestras fuerzas, Señor. Es no reconocer que aún existe un remanente de pecado que se levanta todos los días contra el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ayúdanos a que toda esta verdad que hemos leído y aprendido hoy nos lleve a ser más conscientes de la gran necesidad que tenemos de ti, Señor. Guarda nuestro corazón de vanagloriarnos, de pensar ingenuamente que somos fuertes. Líbranos, Señor, de incluso de nuestro propio error y fortalécenos cada día en Cristo. Reconocemos que sin ti nada somos, Señor. En ti somos fuertes. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.